Hola a todos, mi nombre es Antonella Invernizzi, soy residente de segundo año de Bioquímica Clínica Área Inmunología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y voy a presentarles este ateneo titulado Plaquetopenia en paciente pediátrico a propósito de un caso. Dentro del ateneo vamos a recorrer las siguientes secciones. Primero vamos a presentar el caso clínico. Segundo, vamos a hablar de la patología en cuestión, luego vamos a hablar del rol del laboratorio en dicha patología y por último vamos a concluir el caso clínico. Damos inicio así a la presentación de dicho caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 3 meses de edad que es derivado a nuestro hospital por una visitopenia que correspondía a anemia y plaquetopenia. Recibió tratamiento con gamma-globulina, corticoides y eritropoyetina, pero fue refractaria a este tratamiento. Como antecedentes personales, fue un recién nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional, con un embarazo controlado, sin patologías referidas y las serologías negativas. A los 2 meses de edad inicia con un síndrome febril, visceromegalia y petequias con hematoquesia. Como antecedentes familiares, es el tercer hijo de padres no consanguíneos. A la izquierda vamos a ver el familiograma. La familia consistía en 3 hermanos. En el caso del hermano de 12 años, tenía un antecedente de plaquetopenia por el cual fue esplenectomizado y no obtuvo recidivas posteriores. Dentro del laboratorio general, en el hemograma, observamos en el recuento de hematíes y de hemoglobina anemia, observamos también trombocitopenia y como observación del frotis se observan microplaquetas. En la química los resultados no tienen alteraciones de importancia, como vemos en el perfil renal, en el hepatograma y en el ionograma. Todos los resultados están dentro del rango normal, excepto por la gota que se encuentra apenas superior al límite. Tenemos así un paciente con anemia y microplaquetopenia. Y también obtuvimos un resultado en virología positivo para PCR de citomegalovirus, tanto en sangre como en orina. El paciente para ese entonces ya se encontraba internado y fue evaluado por un equipo multidisciplinario. Desde infectología, dada su carga viral positiva para CMV, se asume su cuadro como secundario al curso de dicha infección e inicia tratamiento con ganciclovir. Desde hematología, por la anemia y la plaquetopenia sin respuesta al tratamiento, se realiza un APAMO donde se observa ausencia de serie megacariocítica y también se asume dicho hallazgo o se interpreta el cuadro como secundario a la infección por citomegalovirus. Desde neumonología, se realiza radiografía de tórax, donde se observa un infiltrado difuso bilateral, se rescata picornavirus y parainfluenza 3 y neumocitis Girovechi positivo. Se trata de una neumonía que con tratamiento mejora las radiografías. También realiza una interconsulta con el servicio de inmunología, que es en el momento en el que conocemos al paciente. En la evaluación inmunológica, como laboratorio base para el paciente, realizamos una evaluación humoral con dosaje de inmunoglobulinas y componentes del complemento C3 y C4. Observamos IgG aumentada e IgM también elevada, con una IgE también por encima del límite establecido. ¿Sí? Dentro de las poblaciones linfocitarias vemos una disminución porcentual de los linfocitos CD8, mientras que su valor absoluto se encuentra dentro de los rangos normales. Realizamos también subpoblaciones TCD4 y subpoblaciones TCD8 y nos encontramos así con un paciente que presenta hipergamaglobulinemia IgG-IgM y un tanto elevada la IgE, con una linfopenia CD8 al menos en valores porcentuales. Siempre lo más importante son los valores absolutos. Y observamos también una expansión de células efectoras en la población de linfocitos TCD8 positivos relacionados con la estimulación del sistema inmune debido a esta infección por citomegalovirus.
Ahora bien, tenemos un paciente que destaca la trombocitopenia, la linfopenia, al menos porcentualmente, y las infecciones que, si bien ha resuelto con la ayuda de tratamientos, presenta a su corta edad un historial amplio de las mismas, con el antecedente de las microplaquetas por frotis, su hermano esplenectomizado, también con antecedente de trombocitopenia, que son datos que nos llaman la atención. Sospechamos así una inmunodeficiencia primaria. Debido a las infecciones de este paciente, lo primero que se trató de descartar es una inmunodeficiencia combinada severa. Luego de haber descartado esta etiología, nos quedamos con estas microplaquetas y el antecedente del hermano de trombocitopenia y sospechamos otra inmunodeficiencia primaria relacionada con estas alteraciones en las plaquetas. Ahora bien, como causas de trombocitopenia podemos tener trastornos primarios y trastornos secundarios. El principal trastorno secundario es la PTI o la púrpura trombocitopénica inmune o idiopática, que en este caso en el paciente no se obtuvo respuesta al tratamiento, por lo tanto se descarta. Como trombocitopenias hereditarias, ¿sí?, que es de trastornos primarios, tenemos aquellas que causan macroplaquetas, como el síndrome de Bernard-Soulier, normales, como la trombocitopenia megacariocítica congénita. En este caso, como se descartan por no cumplir o no ser la condición de nuestro paciente. Y finalmente tenemos aquellas con microplaquetas o que causan microplaquetopenia, donde sí podemos ubicar finalmente a nuestro paciente, en donde la principal causa se trata del síndrome de Wiskott-Aldrich. Por esta razón solicitamos estudio molecular en el gen WAS, donde se reporta una variante patogénica en el intrón 7 de este mismo gen, se confirma la variante y se diagnostica al paciente con síndrome de Wiskott-Aldrich o XLT, que es la trombocitopenia intermitente ligada al X. Ahora bien, vamos a hablar de la patología mencionada, que es el síndrome de Wiskott-Aldrich, también conocida por sus siglas como WAS. El síndrome de Wiskott-Aldrich es un error innato de la inmunidad, antes también llamadas inmunodeficiencias primarias o IDP. La Unión Internacional de Sociedades de Inmunodeficiencias, UIS por sus siglas en inglés, es una institución que nuclea varias entidades dedicadas al estudio de estos errores innatos de la inmunidad y realiza periódicamente una clasificación acerca de estos trastornos. La última salió este año en 2022. En esta clasificación existen 10 grandes grupos, en los cuales también existen subgrupos o subcategorías. El síndrome de Wiskott-Aldrich se encuentra en el grupo 2 de inmunodeficiencias combinadas, asociadas o con características sindrómicas. Dentro de este grupo se clasifica como inmunodeficiencias con trombocitopenia congénita. Ahora bien, el síndrome de Wiskott-Aldrich está producido por variantes genómicas de diversa naturaleza, como variantes missense, nonsense, pequeñas deleciones, inserciones, etc., en el gen WAS. Y es de herencia ligada al X. Este gen codifica para la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich, que se expresa exclusivamente en células hematopoyéticas. Y es de suma importancia ya que participa en la señalización y regulación del citoesqueleto. Ahora vamos a ver un poco de la estructura de la proteína WAS. Está regulada por varios mecanismos, ¿sí? Y como vemos está constituida por diferentes dominios, como vemos acá. Los mecanismos de regulación más importantes son la autoinhibición, producida por el contacto con el dominio PHD o también llamado BCA, con el dominio de reconocimiento de GTPasa o GBD. El otro mecanismo de regulación es la unión a la proteína WIP, que es una proteína que la protege de la degradación. La fosforilación de esta proteína WIP
Luego de alguna estimulación, como el reconocimiento de antígenos a través del TCR, resulta en la liberación de la proteína UAS por parte de WIP y entonces el dominio GBD reconoce a la forma activada o GTP de la CDC42, lo que junto con fosfatidilinositol libera la autoinhibición de la proteína UAS. De esta forma es capaz de interactuar con estas proteínas que vemos aquí, la ARP2 y la ARP3, para formar un complejo que va a iniciar con la polimerización de la actina con la consecuente formación de estos filamentos. Aquí, ahora bien, ¿cuál es la relación con el citoesqueleto y el sistema inmune? Aquí tenemos un ejemplo de una vía de señalización a través del TCR o receptor de reconocimiento antigénico de linfocitos T. No vamos a entrar en detalle, pero es para apreciar el importante rol que posee la proteína UAS en complejas vías como esta, donde la reorganización del citoesqueleto es fundamental para que muchas células del sistema inmune cumplan su rol como efectoras de la inmunidad. Aquí vemos señaladas a la proteína UAS junto con el CDC42 y las proteínas ARP2 y ARP3. Y también aquí en este gráfico, en esta otra parte dentro de la misma vía. Ahora bien, ¿qué consecuencias nos trae la alteración de esta proteína UAS? Nos trae consecuencias en macrófagos y en células dendríticas, recordemos que se expresan exclusivamente en células hematopoyéticas, en linfocitos T, B y NK, en plaquetas y megacariocitos, y también cumple un rol en la apoptosis. Las alteraciones más importantes o que más nos interesan son en los linfocitos y en las plaquetas. Y dichas alteraciones podemos resumirlas como fallos en la función y la activación de estas células que, como vimos, necesitan de manera crucial el funcionamiento correcto de su citoesqueleto para poder cumplir su rol como células inmunes. Bien, la clínica de UAS se caracteriza por una tríada clásica que consiste en microtrombocitopenias que causan hemorragias, a veces severas, o que se asocian a hemorragias, a veces severas, en eczema, que puede ser moderado y localizado o severo y generalizado, en inmunodeficiencia combinada, porque se observan alteraciones tanto humorales como celulares. Estos síntomas suelen no presentarse en simultáneo, no lo hacen al mismo tiempo. Al nacer sí suele haber presencia de petequias y de hematomas. Y también son pacientes que tienen una alta incidencia de infecciones o predisposición a infecciones, tanto bacterianas como fúngicas y virales. Las variantes del UAS pueden causar distintos fenotipos de alteraciones. Tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich, propiamente dicho, que ya estuvimos hablando de él, que se caracteriza por la tríada clásica, un aumento del riesgo de autoinmunidad entre 22 al 72% y de malignidad entre el 13 al 22%. Como autoinmunidad, la anemia hemolítica autoinmune, la vasculitis, la nefropatía IgA, la artritis y la neutropenia son las causas más comunes. Dentro de las malignidades tenemos las leucemias, linfomas y mielodisplasias. La XLT o trombocitopenia intermitente ligada al X es una forma intermedia o mild de UAS que se caracteriza por trombocitopenia y plaquetas pequeñas. Y la neutropenia ligada al X o XLN es un desorden raro asociado a UAS que es clínica y biológicamente muy diferente y se caracteriza por neutropenia congénita y aumento del riesgo de mielodisplasia. Ahora bien, la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, o ESID, es una entidad que, como lo dice su nombre, pertenece a Europa y todos los años brinda criterios o actualiza periódicamente criterios de clasificación y de diagnóstico para las inmunodeficiencias. Como vemos acá tenemos los criterios ESID para el síndrome de Wiskott-Aldrich. Sí, tenemos diagnóstico definitivo, probable, posible, ¿sí? Que se basa principalmente en la presencia de variantes en WAPS, de la ausencia de la proteína en los linfocitos, la presentación de eczema, como vimos, de enfermedades autoinmunes, de linfoma, etc. Ahora bien, vamos a ver cómo es el laboratorio de estos pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich. Es importante el hemograma
donde notamos plaquetas o podemos notar plaquetas disminuidas y con un BPM menor al promedio, pero un recuento BPM dentro del rango normal no descarta la enfermedad. El frotis es de suma importancia, ya que a veces el contador hematológico no detecta la disminución del volumen plaquetario. Pueden presentarse como parte de las citopenias que presentan estos pacientes, anemia, que en general es normocítica normocrómica, siempre dependiendo obviamente del estado del paciente en ese momento. Aquí tenemos una imagen de un frotis donde vemos una microplaqueta en la imagen en la parte superior de la imagen y una plaqueta normal en la parte inferior de la misma. El mecanismo de la trombocitopenia parece ser, o hay estudios que demuestran que parece estar relacionado con un aumento de la captación y la destrucción por parte del vaso de las plaquetas, lo que disminuye la vida media de las mismas. Dentro de microbiología vimos que son pacientes con tendencias a infecciones, tanto bacterianas, fúngicas y virales. Por lo tanto, pueden llegar a padecer de otitis, neumonía, meningitis, diarrea, sepsis, en general causadas por organismos comunes, que podemos detectar en el laboratorio a través de serologías, de cargas virales, de cultivos y de variadas determinaciones más. Ahora bien, dentro del laboratorio inmunológico inicial es ideal realizar un dosaje de inmunoglobulinas G, A, M y E. Normalmente se encuentra hipogamaglobulinemia G y M y una hipergamaglobulinemia A y E, pero de todas maneras son variables. Recordemos que nuestro paciente tenía una hipergama G, M y la E también elevada, ya que en ese momento estaba cursando con un citomegalovirus, pero por eso podríamos definir que si bien hay tendencias, alguna tendencia marcada que se ha visto en la mayoría de los pacientes, las inmunoglobulinas son variables. Existen diferentes métodos como la nefelometría cinética, para la IgE, la quimioluminiscencia. En nuestro hospital utilizamos estos dos métodos para medir estas determinaciones, pero también existe la turbidimetría. Dentro de las poblaciones y subpoblaciones linfocitarias, podemos observar en algunos pacientes una linfopenia TCD8, que es una alteración que está reportada en estos pacientes. En nuestro laboratorio realizamos estas determinaciones por citometría de flujo. También estudiamos la respuesta funcional de anticuerpos, donde vemos la alteración en estos pacientes de la respuesta a antígenos polisacáridos y los anticuerpos proteicos disminuyen con el tiempo. En nuestro paciente no fue posible realizar estas determinaciones ya que se encontraba en tratamiento con gamma globulina. En nuestro laboratorio realizamos estas determinaciones por ELISA y las hacemos a través de la valoración de la respuesta anticorpórea frente a antígenos polisacáridos post vacunación, en nuestro caso por anticuerpos antineumococo. Y también la valoración de la respuesta funcional de anticuerpos frente a antígenos proteicos post vacunación, en este caso con anticuerpos antitoxoide tetánico. Se considera que es un ensayo funcional porque se mide la respuesta post vacunación y está demostrado que el aumento de los títulos post vacuna es de protección frente a las infecciones, o a la enfermedad. Dentro de las poblaciones linfocitarias o de la determinación de poblaciones linfocitarias, vamos a describir brevemente la técnica de análisis que realizamos en nuestro hospital. Luego de procesar la sangre periférica con ETA y realizar la marcación correspondiente, obtenemos el siguiente análisis. A partir de un gráfico de complejidad celular o site scatter versus CD45, que es un marcador panleucocitario, realizamos un gate en los linfocitos a partir de la expresión de estas células del marcador o de dicho marcador CD45 y su complejidad celular también. Luego, vamos a partir de cada marcador separando las poblaciones de interés como los linfocitos CD3 y CD19. Dentro de la población CD3 vamos a separar los linfocitos CD4 y CD8 positivos. Acá en este gráfico, como vemos, tenemos un sector, un gate, que se trata de los TCR gamma deltas,
que son linfocitos que son CD3 positivos, pero que no expresan ni CD4 ni CD8 y se las llama células dobles negativas. En este caso, en esta patología, no nos interesa, pero lo nombro por si alguno de ustedes lo nota en el gráfico. También se puede realizar la marcación o la separación de los linfocitos NK a través de la expresión del CD56. En este caso, este gráfico, este análisis que les estoy mostrando no corresponde a nuestro paciente del caso clínico, pero sí podemos ver o notar que tiene unos CD8 disminuidos, como suelen presentar los pacientes con Wiskott-Aldrich, pero en este caso no es nuestro paciente, repito, es solamente a modo de ejemplo. Dentro del laboratorio inmunológico también tenemos determinaciones que se consideran diagnósticas, como la expresión de la proteína UAS a través de la citometría de flujo, para la cual existen diferentes protocolos o técnicas que se pueden utilizar. Una de estas técnicas es la marcación indirecta, que es la que realizamos en nuestro laboratorio. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las técnicas inmunológicas directas o indirectas que aplican en numerosas determinaciones como la inmunofluorescencia, la citometría de flujo, los ensayos ELISA, etc. La marcación directa consiste en la marcación con un anticuerpo conjugado con una sustancia reveladora, ya sea esta una enzima, un fluorocromo, etc., que va a unirse directamente al antígeno que queramos detectar. En cambio, en la marcación indirecta se utiliza un primer anticuerpo contra el antígeno que se quiere estudiar y luego se realiza un segundo paso donde se utiliza otro anticuerpo o un segundo anticuerpo cuya especificidad es contra el primer anticuerpo que utilizamos. Este segundo anticuerpo es el que va a estar conjugado a la sustancia reveladora y sirve para evidenciar la unión del primer anticuerpo. En el caso de la técnica de UAS, el primer anticuerpo es un anticuerpo monoclonal antiproteína UAS, que luego se le agrega un segundo anticuerpo monoclonal, cuya especificidad es contra el isotipo y origen del primer anticuerpo, y está conjugado con un fluorocromo para que pueda ser detectado a través del láser del citómetro. Por ejemplo, si el primer anticuerpo es de origen murino, isotipo IgG, el segundo anticuerpo será un anticuerpo de especificidad antimurina para el isotipo IgG. Por lo tanto, el origen, isotipo y fluorocromo utilizado varían con los diferentes protocolos. Como tipo de muestras podemos encontrar o podemos usar sangre periférica y células mononucleares obtenidas por aislamiento, por ejemplo, por gradiente de densidad. Esto nos permite observar la expresión de UAS en distintas poblaciones como linfocitos, monocitos, etc., siempre y cuando usemos los marcadores adecuados. Es muy importante destacar que independientemente del protocolo de la técnica que utilicemos, es fundamental y obligatorio para todas ellas la fijación y permeabilización de la muestra, porque nos encontramos en el objetivo de marcar una proteína intracitoplasmática, y para que nuestros anticuerpos entren en las células, estas deben fijarse primero y luego permeabilizarse. Acá les traigo un ejemplo donde vemos a la izquierda una marcación de superficie. En la imagen del medio vemos una marcación de superficie e intracitoplasmática con componentes del citoplasma o proteínas del citoplasma. Y en la imagen de la derecha vemos una marcación de superficie e intracelular, que puede ser tanto con componentes del citoplasma como también componentes del núcleo como factores de transcripción. Dentro de los resultados que podemos encontrar en la expresión de la proteína UAS, vamos a encontrar una expresión normal en aquellos pacientes que no estén afectados, y en aquellos pacientes que estén afectados por el síndrome de Wiskott-Aldrich vamos a encontrar una expresión de proteína ausente o una expresión de la proteína disminuida. Bien, seguimos como dentro del laboratorio inmunológico diagnóstico existe la biología molecular o el diagnóstico molecular. Como vimos, las variantes se encuentran a lo largo del todo del gen y la mayoría son missense. Y se concentran principalmente en el extremo N-terminal. Acá tenemos una imagen donde vemos la concentración de las proteínas, de las variantes, en el extremo N-terminal de la proteína. Y vemos la separación de los diferentes tipos de mutaciones según la patología, UAS, XLT o XLN. Existe correlación genotipo-fenotipo y el diagnóstico
genético nos permite, la determinación por biología molecular, nos permite, como dijimos, establecer el diagnóstico, realizar un apropiado consejo genético familiar, determinar la presencia de mujeres portadoras, realizar estudios prenatales y predecir la severidad del fenotipo clínico. Y en este caso, como hay un gen candidato que está frecuentemente asociado a los pacientes que se presentan con la sintomatología compatible con esta patología, la mayoría de las mutaciones son de nucleótido único, el método de elección es la secuenciación Sanger. Ahora bien, existen otras herramientas o determinaciones de laboratorio que nos sirven para caracterizar o nos ayudan a completar al paciente. Si recordamos la clasificación de Watts, se trata de una inmunodeficiencia combinada y aunque los defectos celulares tienden a aparecer con la edad, no quita que puedan desarrollarlos desde pequeños. Una de estas herramientas es la proliferación celular, que es un ensayo que nos permite evaluar la respuesta proliferativa de los linfocitos frente a diferentes estímulos. Forma parte de las herramientas de laboratorio en el estudio de las inmunodeficiencias primarias frente a la sospecha de inmunodeficiencias primarias combinadas severas o combinadas. ¿Sí? La técnica básicamente consiste en separar células mononucleares por gradiente de densidad, marcar las células con un colorante intracelular, que es el CFCE, que es la carboxifluoresceína succinimidil éster, que se une covalentemente a los grupos amina de proteínas intracelulares. Como este CFCE es una molécula fluorescente, se puede detectar mediante el citómetro de flujo, ¿sí?, a los linfocitos CD4 y CD8 que van a emitir fluorescencia debido a la incorporación de CFCE en sus proteínas. Como vemos en el gráfico tenemos células estimuladas que han disminuido su concentración de FCE con respecto al basal. Acá tenemos una explicación donde vemos que con la estimulación de estas células, en cada división celular, la concentración de CFCE se diluye y por lo tanto también lo hace la cantidad de fluorescencia que emite cada célula. Esto nos permite determinar la capacidad proliferativa celular, puesto que mientras más ciclos de división, menor es la intensidad de la fluorescencia. Ahora bien, el tratamiento consiste en dos líneas principales, una de sostén o de control y otra curativa. En el control o en el sostén de la enfermedad se trata principalmente de evitar el avance de esta, tratar las intercurrencias que el paciente esté enfrentando y acondicionarlo para el tratamiento curativo. Se suele indicar gamma-globulina y el tratamiento, por ejemplo, de las infecciones consiste en aplicación de antimicrobianos, las hemorragias que puedan ocurrir se tratan con transfusiones de plaquetas, las cuales se indican en casos severos como las hemorragias del sistema nervioso central y de cirugías. El eczema se trata con tratamiento tópico y local o sistémico si fuera el caso. El único tratamiento curativo es el trasplante de células hematopoyéticas progenitoras y existe la terapia génica, pero no se encuentra disponible para todo el mundo ni en todo el mundo. Es importante destacar que como parte de la tríada, la inmunodeficiencia que suelen presentar estos pacientes solo se puede curar con el trasplante de células hematopoyéticas. Ahora bien, vamos a concluir con el caso clínico, pero vamos a hacer un pequeño repaso por el mismo. Recordemos que es un paciente masculino de 3 meses de edad cuando llega a nuestro servicio, al hospital mejor dicho. Fue un recién nacido a término, sin complicaciones al nacer. A los 2 meses inicia con síndrome febril, visceromegalia, petequias con rectorragia, poseía anemia y plaquetopenia. A los 4 meses, por esta visitopenia persistente, se deriva al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Se constata la anemia, una microplaquetopenia e infección por citomegalovirus positiva, con citomegalovirus positivo. Recordemos a su hermano que tenía antecedentes de plaquetopenia y que fue esplenectomizado. Dentro de inmunología detectamos hiper-IgE e IgM y una CD8 bajas porcentualmente. Se sospecha o sospechamos una IDP. Se realiza o solicitamos el estudio del gen WAS. Se hallan las variantes, se confirman y diagnosticamos al paciente con síndrome de Wiskott-Aldrich o también XLT.
Ahora bien, el paciente se hallaba en plan de trasplante de médula ósea, pero lamentablemente fallece antes de poder realizar el mismo, como consecuencia de una hemorragia en sistema nervioso central a los 11 meses de edad. Se realizó el estudio familiar, recordemos que es una enfermedad de herencia ligada al X. Se estudió a la madre, que también se encontró que poseía la variante y se la cataloga, se la clasifica como portadora. Entonces, el hermano de 12 años es plenectomizado, también poseía la variante y se lo diagnostica con WAS/XLT. El hermanito de 9 años, por su parte, no posee la variante. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del diagnóstico temprano en los pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich? Son pacientes con riesgo de hemorragias severas, susceptibilidad a infecciones, autoinmunidad y neoplasias. El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede comprometer severamente la calidad de vida del paciente y su pronóstico. Recordemos al hermano de nuestro paciente que fue esplenectomizado. Esta era una práctica común hace unos años para tratar las trombocitopenias, pero en el caso de los pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich, a menos que sea estrictamente necesario y bajo ciertos criterios, no es recomendable, porque aunque esta opción mejore la calidad de vida del paciente en el aspecto hemorrágico, supone un gran riesgo para la defensa de su organismo y predispone a estos pacientes a un riesgo mayor a infecciones del que ya poseen por su patología de base, que es el Wiskott-Aldrich. Hay que destacar el rol del bioquímico y del laboratorio inmunológico en el diagnóstico de esta patología a través de diferentes herramientas. Las hemorragias son la principal causa de mortalidad, pero la autoinmunidad y las neoplasias también afectan la calidad de vida del paciente y aunque aumentan el riesgo con la edad, como está dicho en la bibliografía, en la práctica existen pacientes que pueden presentar estas alteraciones a temprana edad. Destacamos nuevamente un diagnóstico temprano que facilita también el consejo genético y la realización de estudios en otros familiares posiblemente afectados y la posibilidad de instaurar un tratamiento precoz. La siguiente, acá tenemos la bibliografía. Quiero agradecer a todo el equipo de inmunología, los bioquímicos, las médicas y los técnicos que me brindaron su ayuda, consejo y conocimientos para preparar este Ateneo. Aquí estamos nosotros, todo el equipo, junto con la residencia bioquímica y médica. Si tienen alguna duda, no reparen en consultarnos. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharme.